Porque a Dios se le exige mucho y Él no le exige nada. Y cuando le exigía algo, no le hacían caso. Le llamó rebeldes. Rebelde habéis sido desde que yo os conozco. 1500 años habían sido rebeldes. Porfiado, quiere decir rebelde. Y por 2000 años aguantó la rebeldía del nuevo pacto. Empezaron a inventar cosas. Empezaron a hacer rituales. La misa es la celebración de la salida de Egipto. Sí, así es. Jesús hizo la Santa Cena y ellos la hacían tarde, día, noche y mañana. Mañana veremos noche misa. No sé, pues le gustaría hacer eso, pero a Dios no le gustan los rituales. Le gusta más la atención, que pongan atención y entiendan, que hacer rituales. Que uno hable, no todos juntos. Cada uno por Que su lado. entiendan. Es bastante complicado. Ya, ¿qué te parece, hijo de hombre? Ellos no entienden el arte sagrado, ni el de antes ni el después. Porque antes era la ley escrita en piedra, drástica, rígida, y que no lo obedecía, muere. Arte cubista. Y el evangelio, amor y perdón, arte plástico. Y nunca se entendió el drama de que había una diferencia entre el arte cubista y el arte plástico. El arte plástico es solar y el arte cubista es de la noche, de la luna. Tampoco entendieron que el reino de los cielos era el sacerdote y que el reino de Dios son los profetas. Y ahí cada vez se confundieron más y empezaron a crear rituales. El incienso para las celebraciones, las velas en las procesiones, hacerle una procesión a los santos. Está bien, es cultura, es arte. Pero hablar lo que no se sabe no es arte. Ya le gustaba la celebración de la misa, el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, los rezos, el rosario. Todo está bien, no hay problema. Es cultura, es una identidad. Algunos no estaban a favor, ellos estaban en contra de venerar a la Madre de Jesús. Honrarla significa venerar, por ser la Madre de Jesucristo. Claro. Mira, nunca se lo pudo sacar de encima. Ella vivía allá en Nazaret, en una casa con piso de tierra, aunque su marido era carpintero. Le valía muy cara. Tampoco tenían zapatos. Escaso. No tenían una mesa, silla, era el carpintero. De ahí sale el dicho, caza el herrero, cuchillo Cuchillo de palo. palo. Era muy pobre. José era carpintero de oficio y no se usaban mesa ni silla. No era el uso común. Solo los ricos tenían para comprar silla. ¿Ah? Y la madera era escasa. Había que usar la del Líbano. Así que Jesús del Niño quería hacerle publicidad a la carpintería, a los muebles que hacía el papá, José, y se quedó 3 días en Jerusalén haciéndole publicidad
porque él también iba a ser carpintero después. Y de ahí no se movió por 3 días. El tercer día lo encontraron. Y ya no lo dejaron más ir a Jerusalén, ni fueron ellos tampoco. Y pasó 18 años encerrado en Nazaret. De allí no salió. Según ellos era prófugo de la ley, porque él estaba circuncidado, tenía que guardar la ley y desobedeció a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Y por quedarse allá en Jerusalén promoviendo el negocio de José, que no había carpintería acá, no había trabajo en Nazaret, él no sabía que los negocios de mi padre me es necesario estar, yo también voy a ser carpintero más tarde. Y le dijeron que él había desobedecido a sus padres, se había extraviado. Y no, porque estaba haciendo negocios, a ver si compraban banca, qué sé yo, mesa. Y dicen que los negocios de Dios él era necesario estar. Dios no tiene negocio. Habla de José, el carpintero, también va a ser carpintero después. Claro. ¿Para qué inventan más cosas que no son? Que lo castigan. Como a los 12 años se perdió en Jerusalén, nunca más lo llevaron a Jerusalén. Le metieron miedo. Que había desobedecido a sus padres, y eso la ley lo castiga. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y él no lo había obedecido. Y a ellos se les perdió el niño, y el niño estuvo siempre allá. Pero alguna vez se le echa la culpa a los niños, la responsabilidad de los padres. La responsabilidad es de los padres. Pues le preguntó, ¿tú estás a cargo de tus padres o tus padres estaban a cargo de ti? No, ellos de mí, pues yo era un niño de 12 años. Obvio. Entonces no te perdiste. ¿Te fuiste del lugar a algún lado? No, ahí estuve siempre ahí. Ah, entonces te echaron la culpa. ¿Ve? Entonces Jesús cargó con eso y estuvo 18 años escondido, como prófugo de la ley, por haber desobedecido a sus padres, lo mataban. Por eso esos años no se sabe nada de él. Entonces Jesús rogó con grande clamor, y ruegos y lágrimas, el que lo podía salvar de la muerte. Está escrito. Y escuchó a los 30 años que Juan estaba bautizando allá en el Jordán, y fue a su bautismo. Y cuando ve a Juan, va hacia él para morir a la ley en el bautismo y renacer al evangelio, cambio de folio. Y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Deja Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué hace eso Jesús? ¿Por qué se bautiza? Para cambiarse de la ley. Para salir de la ley, para salir de la ley. Que estaba circuncidado al 8º día, estaba obligado a guardarla. Claro. Pero si muere, libre queda de la ley. Exacto. Entonces va, y se bautiza, muere en el bautismo de agua y se levanta como nueva criatura. Ese es el bautismo. No es por el pecado original. No es necesario bautizar a los niños, porque eso es un invento. No es necesario bautizar a los niños porque ellos saben el pecado de Adán. Hablan de Adán como si supieran quién es. Sí. Hombre rojo se le dice a David, y hombre rojo se le dice a Jesús. Jesús está ensangrentado en su propia sangre en la cruz, y David está ensangrentado en la sangre de su enemigo. No hay más. El hombre rojo que desobedeció a Dios, no respetó la ley que era para los reyes, dio muerte a Urías el Eteo, y se casó con su mujer. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Él no era judío, era hitita. O sea, y Jesús tiene que redimirlo, tiene que venir a la cruz a sangrar por él, y a sus hijos por los palos y los azotes también tiene que redimirlo, según el Salmo, y él tiene que cumplir eso.
de la mano de Gabriel, porque Gabriel, que resolvía la ley, y el Señor de la ley aplicaba vida o muerte. Y se hace un nuevo pacto de amor y perdón. Ya no podían tocarlo con la ley si estaba en el Evangelio. Claro. Y ya tú no respetas la ley, no te respetas el día de reposo. Mi padre trabaja, yo trabajo, averigüen eso. Ya no estaba dentro de esa ley. De ese No, pacto. es el reposo de Dios, el libro de Apocalipsis. Sí. Ahí el último libro de Dios es ese de los 7. Está Génesis, Isaías, Ezequiel, Mateo, Lucas, Juan y Apocalipsis. Ahí reposa Dios en su obra, que es literaria. Ellos creen que cuidar a los pobres. Entonces andan todos así como por su parte, no por lo que Dios les dice. Nunca lograron entenderlo. ¿Qué se hace frente a eso? Es un nuevo pacto. Porque no permanecieron en su pacto. Y él se desentendió de ellos porque ellos se desentendieron primero. No respetaron el año séptimo, no respetaron el año de reposo, no respetaron el año 50, que era el jubileo, que todo volvía a su antiguo dueño. En el año 50, en el séptimo año se perdonaban las deudas. Entonces se amaba al migrante como a sí mismo al extranjero, y no lo hicieron. Entonces le llamó rebelde. Rebelde habéis sido desde que os conozco. Entonces no tenían clara la idea de por qué estaba Moisés, estaba David y Jesús. Estaba el árbol de la vida, un olivo, porque la luz es vida. Y con el aceite del olivo se prendía la lámpara de Dios. Y los profetas la luna, Jesús el sol, la luz del Evangelio. Y todos esos conceptos nunca los entendieron. No. Si busca la luz del Evangelio de Cristo y a los apóstoles dice, vosotros sois la luz del mundo. Sí. Porque vienen a predicar el Evangelio y del Evangelio no aplicaron nada. Sacaron cartas pastorales de ellos mismos, sus propias ideas. Mayormente Pablo, porque Pablo hablaba, todo se lo sabía. Parejito, ninguna carta pastoral habla de una parábola de Cristo, de un mensaje de Cristo, nada, todo lo inventa. Y los pánfilos le creyeron. ¿Por qué le creyeron? No cuestionaron nada. Ellos no sabían que era enviado por Caifás para que se metiera dentro del Evangelio, como el caballo de Troya, y por dentro desarmara todo. Y no había otro Evangelio sino el que él predicaba. O sea, el Evangelio de Cristo no existía entonces. El enemigo. Y que Dios juzgaría al mundo conforme a su Evangelio. ¿Lo dice? Sí, lo dice. Y hay algunos tarados que todavía creen en Pablo y le creen todo lo que él dijo, porque había cosas parecidas a lo real y había cosas que no lo eran. Entonces estaban tan desconcertados que decían, si fue el diluvio después de Noé, ¿cómo no murieron los gigantes? ¿Nadaron? Porque había gigantes en el tiempo de David. Sí. Pura fantasía. Había gigantes cuando entró Moisés en la tierra prometida, entró Josué y vieron gigantes. Sí. Cuando envió a los espías a espiar la tierra, le dijeron en la tierra de gigantes. Los gigantes convivieron con los judíos 500 años. Todavía desde Moisés hasta David hay 500 años. Sí. Y en el tiempo de David fueron eliminados los gigantes. Le llamaban Sonsomeo. Y eran tremendos. Eran gigantes. Aquí en Chile también había gigantes, También los Patagones allá del sur. Tenían También. como 3 metros. Sí. Hay fotos.
¿Y qué se miraban de eso? Se veía gente gigante.